Para el descanso del partido. ¿Qué partido? ¿Qué partido? Me están cortando justo ahora, ¿no? ¿Qué partido? Ah, pues ¿qué decía de dónde? Ay, Dios mío. Venga, Yo, no, yo creo que sería factible. es más, eh, sí. O sea, yo propongo al revés, que te vengas aquí y tú ahí, y así estamos mirando, ¿no? Sin problema. Porque si no es como que damos la espalda, ¿no? Pero la cámara, ¿quién nos ve? El mundo. Bueno, pero miramos todos a la cámara. Cuando- Bueno, pero bueno, no ¿Qué sé, tal? es que Está estamos bella. dando la espalda. Eso. Igualmente, pero bueno. Ahí me garita. Te busqué, pero no te encontré. Dios, que te Sí, porque los Hola, voy a bueno, pues, pues, bueno, muchos Se ha intentado. Ah, ya. A ver, dame tu nombre. Manuel Avellán. ¿Se había buscado otro? Avellán con B alta. Vale. Perfecto, perfecto, perfecto. Avellán. Avellán. Y así, ¿no? Dibujamos todo eso. Allá adelante. Al cabo. Y así luego nos pide hablando. ¿Sí? Hay botón. No hay visto. No, ni mires, ni mires. A ver, mira, mira, mira. Ah, otra vez, A ver. perfecto. Ahí, estaba. A ver, por ahí. Ya, un poquito por ahí. Au. ¿Quién es el regidor? Nos faltan 8 minutos para empezar. Pero vamos 8 minutos. Yo podemos tarde, sí. Que empezábamos el Empezaba cuarto. 5 y 10. A las 5:10 empezamos. Joder, pues entonces. ¿Quién es, Pues ya, llevamos quién 12, es el 12 regidor minutos que tarde. nos... Discutido ya. Ya, empezamos ya. Bueno, pues vamos a empezar ya. Se supone que estamos online, que estamos Saludos. desde antes también. Sí. Vaya tradición. Bueno, No, se puede editar. ya lo dije. Empezamos. Pues nada, como si fuese cero, claqueta, y empezamos. Buenas tardes a todos los presentes aquí, a todos los que nos estén siguiendo online. Soy Alfonso González, moderador de esta mesa. He tenido la ocasión de liderar a lo largo de mi carrera profesional múltiples proyectos vinculados a la educación en ámbitos distintos, públicos, privados, en distintos niveles educativos, y ahora he tenido el privilegio de que me encarguen moderar esta mesa con todos vosotros para hablar sobre un tema que es un tema inmenso. Cuando ayer me intentaba preparar unas palabras de presentación, pensaba empezar dando las gracias a los organizadores, a Alejandro, por haber tenido el detalle de encargarme de moderar esta mesa con un panel tan espléndido que nos permitirá tener una visión del fenómeno de la inteligencia artificial en la educación desde muchas perspectivas distintas, y por darnos la mesa, casi la metamesa, la mesa de las mesas, donde aquí se supone que estamos los que tenemos la capacidad de integrar, de unir todo lo que se ha discutido en todas las mesas a lo largo de todo el día para hacer una propuesta ni más ni menos de cómo crear un nuevo sistema educativo que integre la inteligencia artificial. Sin embargo, esta mañana en las presentaciones he escuchado que quien había hecho la selección de los ponentes y de los temas había sido la inteligencia artificial. Con lo cual ya, bueno, como somos un poco escépticos de la inteligencia artificial y estamos un poco sesgados por la amistad y por el reconocimiento
al trabajo que hacen todavía las personas, pues sí quiero agradecerle a Alejandro y a todo el equipo del Global el que nos dé la ocasión de poder participar en esta mesa, ¿no? eh, Nos daban como instrucciones de Marco que hiciésemos una primera ronda de presentación. Eh, Voy a hacer una pregunta, se nos ha ido. Bueno, para saber a cómo ajustábamos el tiempo, a cuándo teníamos que terminar. Pero bueno, una primera ronda que va a versar sobre una pregunta compartida, una pregunta general, que voy a intentar personalizar muy brevemente después de hacer una brevísima presentación para no comernos el tiempo, ¿no? Y como hay que seguir algún orden, pues vamos a seguir un orden muy escolar, muy educativo, que es el orden alfabético de los apellidos, ¿no? Y así nos quitamos cualquier otro tipo de sesgo, ¿no? Y si seguimos ese orden, hay una persona que lleva toda su vida siendo el primero, que es Manuel Avellán. No siempre, porque tenía compañeros que eran Abad de apellido, entonces Bueno, justo por delante. serían una poca veces, la mayor parte tocará, si no el primero, el segundo. Manuel es el responsable de Microsoft en España, de universidades, pero es una de las personas que desde el mundo de las tecnologías he tenido ocasión de conocer más comprometidas con la educación. El hecho de representar a Microsoft, no sé si alguien tiene los hombros suficientes como para llevar ese peso, ¿no? Tan grande, ¿no? Pocas instituciones hay en el mundo con una capacidad de prescribir el futuro como la que tiene Microsoft, ¿no? Y Microsoft lleva las últimas décadas impactando de una manera enorme en el ámbito de la educación con la implantación efectiva de lo que hemos llamado o llamábamos antes el aprendizaje adaptativo, de la analítica de datos, donde hay miles de centros en Estados Unidos donde ya se usan con una importante litigiosidad y con una importante controversia, que son aplicaciones que se parecen mucho a lo que ahora decimos que es inteligencia artificial, ¿no? Desde esta visión, la pregunta sería, Manuel, eh, ¿cómo se ve Microsoft en el mundo de la educación cuando haya pasado este primer tsunami que nos tiene ahora todos conmocionados en el ámbito educativo y en todos los demás sobre la educación? ¿Cuál es el papel de Microsoft en ese futuro educativo? Bueno, pues muchas gracias, Alfonso, y gracias también al GEF y al Grupo Educativo SEC, ¿no? Por poder estar en este panel. Bueno, realmente mirando un poco también el papel de Microsoft en los últimos años, cada vez pues está, yo creo que impactando más en el mundo educativo. Es decir, el papel que tenía Microsoft hace, pongamos, 10 años, era más el papel, digamos, que más la mayoría de la gente conoce de el, el impacto en la parte ofimática, ¿no? El paquete de Office que todo el mundo conoce. Hoy en día Microsoft está presente en ciberseguridad en las universidades, está presente, como comentaba Alfonso, en analítica de datos. Tenemos proyectos, por ejemplo, para detección de abandono temprano o, por ejemplo, detección de, por ejemplo, pues alumnos que pueden tener más probabilidades de enfocar en un área u otra determinada, es decir, diferentes proyectos de analítica de datos con las universidades. Tenemos impacto en todo el tema de cloud, con tecnologías cloud para ayudar a las universidades con diferentes aplicaciones que corran desde una plataforma escalable, ahora en concreto con todos los temas de inteligencia artificial. Hemos creado herramientas de aceleradores de aprendizaje para ayudar también dentro de las licencias educativas a aplicar pues, tecnologías enfocadas a aprendizaje y cada vez el impacto está siendo mayor de Microsoft en educación. Entonces, a futuro, pues veo cómo puede ayudar cada vez más e impactar más en educación. Ujú. Muchas gracias y muchas gracias por el tiempo. El segundo, por orden alfabético, es Antonio Guzmán. Antonio Guzmán es el director de Discovery de Telefónica, que antes cuando me he cruzado con él le he dicho que era una de las personas más afortunadas del mundo, puesto que tiene ni más ni menos que el encargo de ser la persona que lleve el futuro a Telefónica a través de Discovery, que es casi tanto como decir que lleve el futuro a una parte importante de la sociedad española, ¿no?
Telefónica en las últimas décadas ha ocupado un papel variable en el mundo de la educación española, unas veces más desde lo que es la responsabilidad social, la fundación, otras veces desde líneas de negocio, a través de verticales, a través de la descentralización. Bueno, quisiera hacer la misma pregunta que le he hecho a Manuel, no solo en referencia de Microsoft, sino en este caso de Telefónica. ¿Cuál va a ser o cuál verías tú que sería el papel de Telefónica en ese día después de la implantación de la inteligencia artificial de manera generalizada en nuestra educación? Bueno, es una pregunta más que interesante y difícil de responder, ¿no? Yo primero unirme a los agradecimientos. Al final tener esta oportunidad para debatir y compartir conocimiento siempre está fenomenal. Telefónica, como bien has dicho, ¿no? Es una compañía con una vocación de dar servicio a la sociedad. Está claramente implicada y diría incluso sumergida en muchas de las dinámicas actuales, ¿no? Justo este año cumple la matriz 100 años. Son 100 años de compañía dando servicio y estando vinculada con muchos de los procesos que incluso inconscientemente tenemos en nuestro día a día. Y no solo me refiero al ámbito nacional en España, sino que dentro de nuestro grupo damos servicio a países en Latinoamérica, en Brasil, tenemos presencia en Reino Unido, tenemos presencia en Alemania y para todas estas operaciones es importante entender que tenemos unos valores que se traducen en una frase que solemos incorporar dentro de nuestras líneas de trabajo, ¿no? Y es que conectamos la vida de personas. Este nivel de conectividad va mucho más allá de la propia vinculación, ¿no? Técnica, que nos permite garantizar que tenemos un tejido que nos permite garantizar que los servicios que se construyen sobre la comunicación son efectivos, ¿no? Y ahí es plenamente complementario con lo que decía Manuel, ¿no? No solo en términos de cómo dar servicio a la conectividad, sobre lo que los servicios cloud, la ciberseguridad pueden tener sentido. En un ámbito educativo, hablamos de cómo facilitar redes de conocimiento y Telefónica ha sido muy, muy, muy activa en garantizar que estas redes llegan, ¿no? En términos sobre todo no solo de compartición de conocimiento, sino la creación de propias vinculaciones, ¿no? Entre distintos centros. Mencionabas antes, ¿no? Además de esto y dando soporte a los valores de los que estábamos hablando, desde nuestra fundación también estamos lanzando muchos proyectos que persiguen justo a lo mejor uno de los desafíos que vienen con la inteligencia artificial, ¿no? Y es ver en qué forma la inteligencia artificial, lejos de verla como una amenaza, es un habilitador, ¿no? Para reducir distancias, para garantizar la accesibilidad, para garantizar universalidad a la hora de acceder a determinados servicios, entre ellos, obviamente, la capacidad de educación. Tenemos varios programas que extienden esta educación hacia incluso zonas desfavorecidas. Yo creo que es importante ese rol. Muchas gracias, Antonio. El siguiente por el orden es Carlos Magro. Carlos Magro es una de las autoridades en el sistema educativo iberoamericano, una autoridad moral. Y ayer mismo otro de los participantes en el foro, Mariano Fernández Enquita, nos enviaba a todos los que estamos en su lista de distribución un mensaje, un nuevo post suyo que nos invitaba a pensar sin miedo, a acercarnos sin miedo a la inteligencia artificial, en una posición con un cierto escepticismo acerca de la capacidad de los sistemas educativos de resistir las distintas andanadas de tecnologías que se han ido produciendo en los últimos años. Carlos tiene el privilegio de podernos ofrecer la visita diaria al compartir el día a día en muchos centros de educación y con muchos profesores. Pero le voy a pedir que en esta mesa, que tenemos distintos papeles, asuma uno distinto, porque también es padre de dos preadolescentes, ¿no? Y me gustaría que nos hiciese una valoración de cuál es ese papel, ese día después de los padres, ¿no? De la educación, que están muchas veces ignorados en el debate educativo, ¿no? ¿Cómo cree que los padres se van a enfrentar a esa realidad de la educación con inteligencia artificial? Bueno, muchas gracias, Alfonso, y muchas gracias, Alejandro, también, ya que estás aquí, por la invitación. Y es una mirada que casi nunca en realidad practico y me cuesta un poquito. Yo diría que con
con una variedad de posiciones, con mucha desinformación, con mucho, seguramente, temor, esperando tener confianza en alguien, esperando encontrar en algún lugar del sistema educativo un lugar de apoyo y de confianza. Padres como yo, que estamos un poquito vinculados con el mundo de la educación, o no, yo creo que tenemos una sensación de que esto ya lo hemos vivido, ¿m? De que en los últimos, nada, en los últimos 5, 6, 10 años hemos vivido un poco la misma sensación de una tecnología que va a solucionar los problemas educativos de nuestros hijos en los centros educativos. Los padres, yo creo que cuando están pensando en inteligencia artificial y educación, están pensando también en qué tipo de, qué tipo de herramientas se van a utilizar, qué tipo de pedagogía en el fondo, ¿no? Qué tipo de prácticas pedagógicas van a estar detrás de esas herramientas y van a ser las que verdaderamente preparen bien a sus hijos para el mundo. Yo me preocupo por mis hijos, pero me preocupo también por los compañeros de mis hijos. Y entonces en esa doble preocupación que tengo por los compañeros de las clases de mis hijos, de mi hijo y de mi hija, me preocupa también las posibles desigualdades, amplificaciones de brechas que se puedan producir por el que tenga más acceso, más información, mejores conocimientos. Es decir, hay un montón de pequeñas cositas que creo que están encima de la mesa. Como padre, ya termino, Alfonso, Eso es. estoy como que me gustaría que cuando mis hijos van a clase mañana estuviesen aprendiendo sobre qué significa la IA, aprendiendo a comprender la IA, a entenderla, a ver sus problemas, pero también probablemente sus oportunidades. Tengo más reparo en que la IA sea un intermediador, o sea, tengo más reparo como padre en que la IA se convierta en un intermediador de provisión de educación para mis hijos en estos momentos. Perfecto. Pues Ainhoa Marcos es la directora de Odilo. Hace 10, 15 años, a lo mejor alguno más, hubo una locura en el optimismo tecnológico que nos decía que con regalarle a cada niño un computador y generar contenidos educativos de acceso libre, se solucionarían todos los problemas de la educación, ¿no? Pasados estos años, pasados unas enormes inversiones por administraciones, por actores privados, cambios de criterios sobre eh, contenidos abiertos, privativos y demás, la verdad es que queda muy poco de aquello. Y de las pocas empresas que quedan en este momento con una posición fuerte dirigidas a los contenidos educativos es Odilo. Por lo tanto, me gustaría conocer eh, cómo se ve desde Odilo este nuevo impacto que será la inteligencia artificial con una gestión todavía por resolver de la propiedad intelectual, cómo se ve desde Odilo ese día después de que tengamos, digamos, implantada la inteligencia artificial, ese nuevo sistema al cual nos hace referencia el título de la mesa. Bueno, pues como has dicho, desde Odilo llevamos casi 11, 12 años trabajando con contenidos digitales, contenidos de calidad y contenidos con derechos de autor, con el objetivo, bueno, pues de ofrecer a las instituciones educativas un repositorio de esos contenidos que permitan realmente desarrollar itinerarios formativos. Y ya venimos muchos años trabajando con inteligencia artificial, con algoritmos de recomendación basados pues en la edad del alumno, en sus intereses, en el propio uso que hace de la plataforma para esa personalización, y es ahí hacia donde vamos, ¿no? Porque realmente en ese respeto del contenido de calidad y del contenido y el respeto también de esos derechos de autor, yo creo que está la clave de la IA para evitar sesgos de desinformación, para evitar errores. Y bueno, pues nosotros lo que hacemos es, basándonos en esos contenidos de calidad y con derechos de autor, desarrollamos itinerarios formativos eh, que lo que permiten precisamente es que cada uno aprenda de la manera que mejor le convenga, en el momento en que mejor le convenga y desde el sitio o el dispositivo que mejor le convenga, y de esa manera también vamos un poco a la línea de esa democratización del acceso al contenido y del acceso a la información, porque entendemos que no todo el mundo aprende de la misma manera
y a lo mejor no todo el mundo va a aprender. Y así es como vemos el futuro de la educación y como vemos cómo la IA nos ayuda en ese futuro de la educación, entendiendo que no todo el mundo va a hacer una formación, eh, y hablo en formación reglada y no reglada, formación formal o informal, no todo el mundo va a aprender de una manera sistemática lineal mediante un curso, ya sea online o de forma híbrida o de forma presencial, sino que uno puede estar aprendiendo, escuchando un podcast en el autobús o viendo un vídeo o leyendo o un audiolibro en contenido. Y todo eso va sumando también en esas formas de aprender y eso es lo que nosotros hacemos mediante esa personalización del aprendizaje que la inteligencia artificial Mm. nos permite mediante esas recomendaciones. Pero también vemos y apoyamos, yo lo había apuntado aquí, son siempre dos claves que yo cuando hablo de IA hablo de aprender con IA, pero también formarnos y formar al alumnado sobre IA, y tú lo has dicho, ¿no? Y esa diferencia de la preposición Nos que es quedamos fundamental. con el aprender con la IA. No sé si en España, pero desde luego en Madrid, cuando alguien quiere saber un dato sobre educación, no mira a la inteligencia artificial. Le pone un correo a Ismael para que nos lo cuente, que con una generosidad infinita no para de darnos información. Y Ismael, bueno, me vas a perdonar, mira, me he saltado el orden alfabético. Dios mío. Madre mía. Mira esa que siga Por con Ismael. Eh, hace bastante tiempo Ismael me contaba un chiste que decía que lo peor que había pasado en la educación después de la llegada de los pedagogos era la de los economistas de la educación. Y yo creo que ahora habría que realizar el chiste pensando en los informáticos, ¿no? Si todavía es peor. Ismael, aparte de un gran investigador, es profesor y le voy a pedir que asuma ese rol de profesor en esta distribución de papeles que nos hemos asignado, ¿no? Desde las empresas de proveedoras de tecnología, de contenido, los padres, los profesores. ¿Cómo ves tú a ese profesor el día después de la implantación de la tecnología de la inteligencia artificial? Bueno, yo creo que la inteligencia artificial plantea riesgos y plantea también pues, beneficios muy importantes para la educación y para los docentes, ¿no? Y justamente hoy quería agradecer en ese sentido a SEC y a Alejandro la posibilidad de invitarme para poder hoy aquí hablar. Pero justamente yo creo que a ese respecto, entre los riesgos, bueno, pues, yo creo que permitirme que aterrice, ¿no? En ese sentido, la visión de los docentes, o por lo menos de algunos de los que conozco, no me arrogo la representación de todos. Bueno, el riesgo, digamos, de que los estudiantes van a utilizar la IA de forma como un atajo, ¿no? En sus tareas, en sus trabajos, y eso es un riesgo que los docentes vemos y que nos preocupa en cuanto a en cuanto a la IA. Pero yo creo que ese riesgo que existe y que no nos debe dejar de utilizar y aprovecharnos también de las grandes ventajas que presenta la IA, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo la oportunidad de ver cómo es un instrumento, una herramienta que permite la individualización de la enseñanza, permite la adaptación, como vosotros decíais, ¿no? Por ejemplo, hemos investigado un software Detective View que se utiliza en la Comunidad de Madrid, que permite, que es para apoyar a estudiantes de primaria en su capacidad de lectora y escritora, y permite precisamente, pues eso, adaptar las preguntas a la capacidad del estudiante. Si un alumno ha respondido de forma equivocada a la pregunta previa, bueno, pues se le va poniendo preguntas más fáciles y al contrario se va haciendo las preguntas mejores, bueno, pues se le va incrementando el grado de exigencia y al mismo tiempo también se incide más en aquellos aspectos en los que tiene más déficit. Eso es una posibilidad de adaptación y personalización de la enseñanza que no habría en la relación entre el docente y el estudiante. Y termino diciendo que también da la gran oportunidad de proporcionar un feedback muy rápido y inmediato, ¿no? Utilizando la inteligencia artificial, el estudiante sabe rápidamente si ha acertado o no, y el feedback es clave en el proceso de aprendizaje de los alumnos. Saber en qué aspectos está mejorando y en qué otros aspectos tiene que mejorar y tiene que incidir Muchas en mayor gracias, medida. Ismael. Adriana, Maritza, Angarita. Presente. Es la CEO y la fundadora de Seneca Lab. ¿M? Cuando em, estuve averiguando qué era Seneca Lab,
me llamó la atención varias cosas. Me llamó la atención la enorme penetración que tenía como consultora en el ámbito latinoamericano, que sin duda es una de las referencias en este entorno, y sobre todo la reiteración con la que expresaba su vinculación de la educación con el impacto en el territorio, que está recogido desde su misión, su visión, en casi todos los proyectos que desarrolla, y el impacto en el territorio se desarrolla en gran medida a través del impacto en las personas, los estudiantes. Y ahí te quiero ver. ¿eh? ¿Cómo ves tú el día ese, que no sabemos cuándo será, nunca, de la implantación de la inteligencia artificial? ¿Cómo es el papel del estudiante, ¿no? Y el papel del impacto de la inteligencia artificial en el territorio. Mira, yo pienso que el estudiante va a ser una de las figuras que más fácil se va a adaptar. A mí, sinceramente, no me preocupa el estudiante. Yo creo que él va a dejarse guiar y aparte que se siente en un ambiente muy cómodo. Sinceramente, lo que a mí me preocupa y un poco hace parte de esta experiencia de haber sido rectora en dos universidades, conocer el funcionamiento de una institución en Panamá y estar también de la mano de la competitividad del sector productivo en la Junta Directiva de la Cúpula Empresarial y hoy en el Consejo Nacional de Acreditación. Yo creo que es este espacio de lo que queremos que sea la educación, tiene que estar claramente definido en cómo estamos valorando la calidad de esa educación. Los sistemas de acreditación que tenemos en nuestros países, principalmente en Latinoamérica, no tienen nada que ver con lo que se espera en la relevancia que quisiéramos que tuviera la educación. Y entonces estamos poniendo como esta ruedita del hámster, donde pones algo para que las universidades se muevan como lo que lo vas a premiar, pero luego las vas a calificar desde otro punto de vista, porque es la competitividad. No solamente la innovación y la tecnología y la inteligencia artificial, pero cómo realmente esperas que las universidades tengan un impacto y sean relevantes en sus territorios. Yo creo que puntualmente para responder a tu pregunta, los sistemas regulatorios de nuestros países tienen que premiar esos resultados. Y la base ya no va a ser la cobertura, cuántos estudiantes tienen derecho a la educación, sino que ahora sí tenemos un desafío en infraestructura. Porque a medida que no tengamos equipos e internet, no puedes hablar de una equidad. Ya eso tiene que estar porque el estudiante tiene que tener acceso desde todos los lugares. Entonces yo creo que ese es el nuevo sistema, debe tener claramente definidos qué relevancia y qué impacte los sistemas que las universidades las están moviendo, los de acreditación, los de calidad y los de ranking. Pues muchísimas gracias. Pues vamos a pasar al debate, intentando hacer una presentación de la pregunta que está detrás de este metatema que nos convoca, ¿no? Esta plan de integración de todo lo que ha sucedido a lo largo de las jornadas. El día que cumplía 20 años, empezaba sus emisiones un canal de televisión que es MTV, un canal que desde hace 43 años ha ido orientando e influyendo de manera directa en la juventud. Y empezaba de una manera contundente, agresiva, como deben de ser los proyectos con ambición, poniendo el vídeo de una famosísima canción que es Video Kill the Radio Star. Esta mañana Nieves Segovia, en su presentación, nos recordaba cómo todas las tecnologías llevan consigo para su aceptación una promesa de cambio relevante, ¿no? Y ella planteaba un juicio que yo comparto, que a pesar de que eso está generalizado, efectivamente, en este momento la inteligencia artificial puede suponer un punto y aparte diferencial. A lo mejor porque nos toca a nosotros y lo sentimos así, a lo mejor porque es cierto que tiene estos atributos. Esto nos lleva a pensar que la inteligencia artificial tiene una fuerza para hacer confluir todas las tecnologías educativas que han impactado en la educación en los últimos años, que no vamos a enumerar, pero que son enormes y de muy distintos ámbitos, para impulsar un cambio de paradigma en el modelo educativo. Cambio de paradigma que puede estar impulsado por la eficiencia de los costes, la reducción de los costes, que se asimila a la reducción de personal, de manera del profesorado, de manera fundamental, y la eficiencia supuesta en la adquisición de las competencias, que serían los contenidos profesionalizantes, fundamentalmente, lo cual nos llevaría a una
situación que sería ir abandonando el paradigma tradicional de la educación moderna que entiende las escuelas, los espacios educativos como un gran espacio de socialización a través del cual se comparten y se divulgan los valores de la dignidad de la persona, la justicia, la igualdad, la sostenibilidad. Eso nos llevaría a que si en vez de hacer la inteligencia artificial el título de la conferencia hubiese hecho una visión más de impacto, lo hubiésemos llamado, parafraseando a Fukuyama, que el fin de la educación. Y es lo que os quería poner encima de la mesa, ¿no? Este desafío. Abre la inteligencia artificial, no solo por ella, sino como elemento de confluencia de otras tecnologías que llevan presente y creciendo en nuestra vida educativa, el cambio al fin de la educación y del derecho a la educación como lo hemos entendido hasta ahora, y ya todo bueno. Bueno, yo creo que en ningún caso es el fin de la educación, sino una evolución. Y efectivamente, como tú dices, probablemente sea el cambio de paradigma más grande que hayamos vivido en la historia de la educación y va a suponer un cambio, pero no puede suponer el fin de la educación, sobre todo desde el punto de vista también del componente humano que la educación tiene en sí misma, ¿no? Como formación humanística, social, de relaciones humanas, de comportamientos y que eso la IA nunca lo va a sustituir. Entonces la IA, desde mi punto de vista, va a suponer un cambio, una evolución en la forma de enseñar y en la forma de aprender, pero en ningún caso el fin de la educación. Yo lo relacionaría un poco con también la línea de lo que estaba comentando Ainhoa y las ponencias que hemos tenido esta mañana con el cambio de paradigma en cuanto a al rol del docente, ¿no? Es decir, si nos quedamos con el rol tradicional de meros transmisores de conocimiento, un poco más tradicional, pues evidentemente, es decir, el rol está en cuestión, es decir, con la inteligencia artificial, es decir, la inteligencia artificial puede hacer un muy buen papel transmitiendo el conocimiento. Ahora bien, si ya pensamos en el rol del docente evolucionando y un rol que sea más de acompañar, de guiar al alumno, y el rol también de la universidad o de las instituciones educativas en cuanto a crear experiencias, ¿no? En cuanto al networking con los propios alumnos, es decir, y esto especialmente se ve, por ejemplo, en escuelas de negocio, un alumno no solamente aprende del profesor, aprende tanto igual más de las interacciones con el resto de alumnos, ¿no? Entonces, si pensamos en una universidad creando experiencias y en el profesor acompañando a los alumnos, evidentemente es el nuevo paradigma y ahí es donde yo creo que la inteligencia artificial no puede sustituir. Evidentemente la inteligencia artificial va a crear eficiencias operativas, incluso va a posibilitar que los profesores hagan mejor ese rol, es decir, porque les va a quitar tareas que puedan ser más repetitivas, tareas administrativas, y les va a posibilitar que tengan esa mejor interacción con los alumnos. Pero evidentemente la forma de enseñar tiene que cambiar. Yo me atrevería a decir que estamos ante un desafío de políticas públicas. Yo insisto por ese lado porque el poder orientar todos estos variables hacia un mismo norte significa ponernos de acuerdo. Y eso es el desafío más grande que tenemos en nuestros países. Creo que el hecho de la formación docente adicional con esta infraestructura necesaria para que podamos cerrar esa brecha digital que hoy en nuestros países está marcando la inequidad, quienes tienen acceso o no a la tecnología, con la inteligencia artificial se va a redoblar esa brecha. Y ahí donde tenemos el desafío más grande, tanto de tener las infraestructuras necesarias como una formación docente y, por supuesto, un uso ético y moral de la inteligencia artificial con base en la protección de datos y diferentes otros factores. Creo que el tema cultural es muy importante también, va a ser muy diferente, vamos a tener una constelación de inteligencia artificial en cada uno de nuestras culturas, porque pues somos diferentes, tenemos aplicaciones diferentes, pero es ahí donde está esta bonita reconfiguración que mencionábamos inicialmente, cómo se ejecuta, porque creo que el concepto lo tenemos claros todo, el qué. Cómo es donde estaba el paradigma y donde debemos esforzarnos a nivel de políticas públicas. Eh, Carlos. sí, no, yo tengo muchas dudas, o sea, tengo mucho miedo o dudas. Yo leía el otro día a alguien que decía que la IA es una especie de sedimentación del status quo, porque de alguna manera lo que está volcando es todo eso, ¿no? Que de lo que está aprendiendo
con una simetría de poder enorme, ¿no? De qué datos son, de dónde vienen, ¿no? Del norte global, como escuchábamos esta mañana. Luego ahí hay un riesgo ya muy grande. Yo creo que la escuela ha prometido una emancipación social que no ha sido capaz de ejecutar realmente. Es más, estamos viviendo, igual que un incremento de las desigualdades sociales, un incremento de las desigualdades dentro de los sistemas educativos, es decir, unos poquitos muy informados, una gran mayoría Mm. ¿no? malamente formada. Luego ahí hay un problema muy grande, que si los sistemas educativos, es decir, los sistemas educativos en tanto a que sistemas con unos recursos limitados, como decía Alfonso, tienden a la eficiencia. La eficiencia fundamentalmente es una eficiencia económica, es decir, ni siquiera estoy seguro que estén preocupados por obtener también eficiencia en los resultados, pero desde luego sí económica, y la hemos vivido en todos nuestros países desde el 2008 profusamente y profundamente. Entonces hay mucho riesgo que todos estos que veamos de nuevo. Por un lado hay un discurso, pero por otro lado puede haber otro discurso, que es el que seguramente al final se acabe poniendo por encima, que ve a la IA como una manera, un buen recurso para ser todavía más eficientes, es decir, para recortar en inversiones, docentes, instalaciones, infraestructuras, tiempo pasado, ¿no? con los estudiantes. Luego ahí hay un riesgo enorme que puede, ¿no? que puede todavía hacer más grande esa brecha contra la que estamos luchando en los sistemas educativos desde hace 20 o 30 años, que fue cuando intentamos reconvertirlos no en un productor de trabajadores, sino en un productor de ciudadanos libres e independientes. Bueno, Bueno, yo creo que efectivamente es uno de los mayores cambios que ha enfrentado la educación. Quizás ha sido, en el último año se ha notado prácticamente, ha llegado a todas las capas del sistema educativo. Muchísimos estudiantes la emplean, no solo estudiantes de las universidades, sino estudiantes de enseñanzas no universitarias. Y yo creo que en el último año nadie se hubiera imaginado bueno, que serían unos principales aspectos que más va a influir en la educación. Yo creo que si lo utilizamos bien puede ser positivo y por lo tanto yo creo que puede incluso efectivamente incidir en ese rol de acompañante del docente. Comentaba antes el feedback, ¿no? La retroalimentación a los estudiantes. Es difícil darle una retroalimentación a cada estudiante cuando tienes una clase pues, de 80, como por ejemplo yo tengo en una de las asignaturas que imparto este cuatrimestre, que terminamos justo mañana las clases. Con 80 estudiantes es difícil, ¿no? Y yo creo que en ese sentido la inteligencia artificial nos puede ayudar. En un experimento aleatorio desarrollado por Bruno Ferman, profesora de la Universidad de Sao Paulo, que publica en muy buenas revistas de investigación, econométrica, por ejemplo, él ha hecho un experimento aleatorio, lo cuento muy rápido, un grupo de tratamiento recibía el feedback por parte de la inteligencia artificial, otro grupo de tratamiento recibía el feedback por parte de los docentes, era el docente el que le proporcionaba el feedback de su tarea y, bueno, y veía cuál es el resultado de los estudiantes, ¿no? Ve que el feedback del docente es de mejor calidad y que los estudiantes que reciben ese feedback por parte de sus docentes tienen luego algo mejores resultados, pero la diferencia no era abismal entre los que reciben el feedback del docente y de la IA. Y claro, la gran ventaja de la IA es que te puede proporcionar feedback de todas las tareas, prácticamente todas las semanas, que es algo que un docente no todas las semanas puede evaluar 80 trabajos, ¿no? Y por tanto, tiene sus ventajas y sus desventajas. Yo creo que bien utilizado va a ser más positivo que negativo. Sí, si me permites un poco, yo coincido contigo. Yo creo que es una herramienta que per se nos favorece automatismos, favorece la personalización, favorece incluso la adaptación de contenidos en ámbitos de accesibilidad, haciendo todavía más accesible y hay una oportunidad de universalización. Entiendo lo que dices en términos de optimización, en términos de que además tampoco podemos luchar con que nuestros alumnos ahora son ya nativos digitales y los que vendrán en las próximas generaciones todavía más. Pero yo recalco lo que estábamos planteando hace un momento. Al margen de la oportunidad que hay que manejar con la suficiente control de riesgos, hay un riesgo de amplio espectro, y lo mantenía Diana y lo mantenías también hace un momento, ¿no? Hay un riesgo a nivel de sociedad, hay un nivel de que la aplicación de la inteligencia artificial, al margen de optimizar el proceso educativo en sí mismo, en la relación con el alumno, eh, es un proceso también endogámico, son estrategias que nos pueden permitir abordar, como planteabas, un riesgo desde la perspectiva de la eficiencia. Esto que se puede ver como algo también natural, tiene unos riesgos contra la sociedad.
tiene unos riesgos en el que ahondas más la brecha que pueda existir entre grandes desigualdades. Con lo cual, si tú haces más efectivos y despersonalizas o deshumanizas, mejor dicho, ¿no? los procesos educativos, es probable que aparezca un riesgo que capturando una mejor experiencia para aquellos alumnos que interactúan con estos sistemas, dejas al margen de ese acceso a un montón de alumnos que no van a tener esa posibilidad. Entonces, para mí, y lo planteabas, Adrián, al principio, ¿no? Es una cuestión de regulación y de garantizar que cuando hagamos una revisión entendamos las oportunidades, sin ninguna duda que existen, pero también los riesgos que son inherentes. Perfecto. Recogiendo un poco el sentir de vuestras intervenciones, hace muy pocas semanas asistí a una conferencia de Alejandro Piscitelli donde hablaba del marketing de la inevitabilidad, ¿no? Que impulsa los negocios, ¿no? Entonces, aquí os quería plantear, que lo desarrollo, pero de vuestras intervenciones, la contraposición entre el marketing de la inevitabilidad que determinan los negocios de las empresas que impulsan la inteligencia artificial frente al desafío de las políticas públicas y la defensa del interés común. Eh, Ese escenario parece que va a ser determinante en los próximos años. Políticas públicas demandan más recursos, demandan planificación, demandan un proyecto definido entre todos de sociedad. Negocio supone ser capaz de que se asuman las realidades que se plantean como inevitables y que, por lo tanto, el resto de los actores lo único que haga sea, al hilo de las intervenciones que hemos tenido esta mañana, adaptarse, lo cual sería, de acuerdo con la intervención de esta mañana, contra natura del hombre, que parece que si es algo es un animal que ha luchado contra la adaptación con su voluntad. Os dejo ahí el desafío. Inevitabilidad, el marketing de la inevitabilidad frente a políticas públicas. Bueno, es la gran choque de trenes. Yo creo que esta mañana la intervención de Carmen Artigas ha sido muy interesante. Eh, yo creo que es el camino que tenemos que estar recorriendo. No estoy seguro que los estados, ni siquiera el macroestado que es la Unión Europea, o si tomáramos esto como tratamos en aquel, que fracasamos en aquel momento con el armamento nuclear, ¿no? Con el desarrollo de, ¿no? O sea, si lo tratamos en plan planetario, seamos capaces de contrarrestar el, el poder de las grandes corporaciones. Yo creo que hay una simetría de poder muy fuerte. Hay una especie de cultural shock, como diría Naomi Klein. O sea, quiere decir que no solamente es inevitable, sino que es que te llega y no hay manera más que adaptarse. Eh, yo creo que este es el gran reto. Hay una idea que es importante para mí. Cuanta más personalización metamos en el sistema educativo, que es una aspiración que viene desde principios del siglo XX, desde mi punto de vista, más recursos públicos tenemos que meter para compensar esa personalización. Sin embargo, esta idea no es la que está encima de probablemente. Sí, eso de Carmen Artigas, de pecado de la legislación, no estoy tan seguro si, ¿no? si el ministro de Hacienda piensa exactamente lo mismo. Luego, cuanta más personalización, yo creo que necesitamos más inversión pública, más recursos públicos, más políticas públicas para compensar estas desigualdades que si no se van a disparar. Os pido disculpas y confieso una frustración. Me quedo con unas ganas enormes de escucharos en lo que faltaba, pero me han combinado a que finalicemos la presentación y vamos a dar tres vueltas de cada uno. Al final nos hemos quedado en dos y un poquito. Agradeceros a todos vuestra presencia en esta mesa. Ha sido un placer encontraros, escucharos y nos tenemos que desplazar al cierre de la jornada. Muchísimas gracias, de verdad. Muchas Muchas gracias. gracias.